Atención, este es el único pecado que puede condenarte para siempre. Detente antes de que sea demasiado tarde. Existe un pecado tan grave que ni siquiera la gracia divina puede alcanzarlo. El mismo Jesús afirmó que hay un pecado que no se puede perdonar. Hay una sombra de misterio que rodea estas palabras de Jesús, una advertencia que resuena a través de las generaciones y causa inquietud en nuestros corazones. Imagínese la escena, una multitud atenta, presenciando milagros extraordinarios, pero entre los que se maravillan hay quienes se resisten a la verdad, dispuestos a desafiar la luz con las tinieblas. Es en este contexto que Jesús hace una declaración poderosa y desconcertante. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Estas palabras no son meras declaraciones, son una profunda advertencia que nos hace detenernos y reflexionar. ¿Qué puede llevar a una persona a un estado tan grave que la separa de la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos, en nuestro camino espiritual, evitar cruzar esta línea invisible? Para comprender mejor esta advertencia, debemos regresar al entorno en el que se emitió. Jesús estaba en la cima de su ministerio, realizando milagros impresionantes como sanar a los enfermos y expulsar demonios. En una ocasión, sanó a un hombre poseído por un espíritu maligno, devolviéndole la cordura y la vida. El acto fue sin duda una manifestación del poder de Dios, una prueba clara de su compasión y autoridad. Sin embargo, en lugar de reconocer y glorificar la obra divina, los fariseos, que se veían a sí mismos como guardianes de la ley, se atrevieron a desviar la atención de Dios y atribuir esta acción a la fuerza del mal. Dijeron que Jesús estaba expulsando demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación no fue solo un error de juicio, fue una afrenta consciente al Espíritu Santo que estaba obrando a través de Jesús. Fue un acto de resistencia a la verdad que se les presentó, incluso frente a pruebas innegables. Esta es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo deliberado de la verdad, el desprecio de lo que es claramente obra de Dios. Jesús, al darse cuenta de la gravedad de esta situación, pronuncia su advertencia, revelando la seriedad con la que debemos tratar la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuando decidimos ignorar o menospreciar lo que Dios está haciendo, corremos el riesgo de alejarnos tanto de Él que perdemos la capacidad de arrepentirnos. Ahora piense en las implicaciones de esto. ¿Qué sucede cuando nuestro corazón se vuelve tan duro que ya no podemos reconocer la voz del Espíritu? Cuando ignoramos repetidamente el llamado al arrepentimiento, nos estamos poniendo en una posición peligrosa. Cada vez que resistimos al Espíritu, nos acercamos más a cruzar la línea que nos separa de la gracia. Mientras exploramos esta profunda verdad, prepárese para reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Alguna vez se ha sentido llamado a cambiar, pero ha dudado en seguir adelante? ¿Alguna vez te has encontrado con la verdad, pero has decidido ignorarla? ¿Cómo podemos evitar este camino de dureza y resistencia? Desvelemos juntos el misterio del pecado imperdonable y descubramos la belleza del perdón y la gracia que Dios nos ofrece, incluso en medio de nuestros fracasos. Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para tratar de confundirte, desviándote del verdadero camino que lleva a la salvación. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal para que no perderlo o confundirlo con otros canales, en los cuales la mayoría no dice la verdad sobre la Biblia, y así te aleja aún más de los brazos de Dios. Ahora solo revisa si ya estás suscrito a este canal, porque aquí
solo encontrarás la verdad, siempre comprobada dentro de la misma palabra de Dios. Lo primero que debemos entender es que todo pecado puede ser perdonado, siempre que haya arrepentimiento. La mente humana muchas veces se pierde en la complejidad de la teología, pero la simplicidad del Evangelio es que independientemente de lo que hayamos hecho, Dios siempre está dispuesto a perdonar a quienes acuden a Él con un corazón sincero. Aquí es donde entra en juego el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca y rechacemos la voz del Espíritu, estamos dando el primer paso por un camino peligroso. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios hablando a tu corazón y en lugar de obedecer, endureciste tu mente contra Él? La dureza de corazón no es un estado mental que ocurre de la noche a la mañana. Se forma con el tiempo a medida que resistimos al Espíritu Santo. ¿Recuerdas una situación en la que estabas a punto de tomar una mala decisión y algo dentro de ti te dijo, «No lo hagas»? Esta es la voz del Espíritu Santo, tratando de guiarte de regreso al camino correcto. Cuando ignoramos esa voz repetidamente, estamos construyendo una barrera entre nosotros y Dios. Un ejemplo práctico. Imaginemos a una persona que, tras cometer un error, siente la presión del arrepentimiento. Al principio busca perdón, pero con el tiempo, al ignorar el llamado del Espíritu, comienza a sentir que sus pecados son irrelevantes. La trivialización del pecado es un riesgo real que muchos enfrentan. Esta persona puede incluso convencerse a sí misma de que está bien continuar en el error, pero de hecho, se está alejando de Dios y, al hacerlo, creando un espacio donde la blasfemia puede echar raíces. Ahora piense en la gravedad de volverse resistente a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo cuando apagamos la luz que Dios ha encendido en nosotros? El Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Cada vez que endurecemos nuestro corazón, cada vez que decimos no a su voz, estamos construyendo un muro que nos separa de la gracia de Dios. Es un llamado a una reflexión profunda. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo hable a tu vida? ¿O por casualidad estás ignorando tus instrucciones, como alguien que apaga el sonido de una melodía suave y atractiva? La urgencia de este tema no es solo teórica, es práctico, real e impactante para cada uno de nosotros. ¿Qué harás con la voz del Espíritu Santo clamándote? Prepárate para profundizar en este tema, ya que comprender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo podría ser la clave que te abra los ojos a una nueva forma de vivir, y en el camino descubriremos juntos cómo evitar esos pasos que nos alejan de Dios. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. Ahora que comenzamos a comprender la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es esencial que analicemos cuidadosamente los versículos que respaldan esta verdad. Exploremos Mateo 12, versículos 31 y 32, que traen un mensaje claro e impactante sobre el perdón de los pecados. Cuando Jesús afirma, «Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada», nos presenta una realidad que debe hacernos reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y opciones espirituales. Estas palabras de Jesús son una advertencia directa sobre nuestra condición humana. Nos recuerdan que aunque el perdón está disponible para todos los pecados, hay una línea que, cuando se cruza, puede conducir a un estado irreversible. No podemos ignorar la gravedad de esta afirmación. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Dime abajo en los comentarios si este estudio es esclarecedor para ti. Si lo necesitas, puedo traer más videos que profundicen aún más en este tema. Paso meses estudiando cada tema,
para ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y sin complicaciones. Haz esto, canaliza tu medio diario de comunión con Dios. Todos los días, reúne a la familia y mira al menos un video de este canal. Mi compromiso aquí es combatir las falsas enseñanzas bíblicas. El conocimiento te hace libre y también con la ayuda del Espíritu Santo tendrás la capacidad de mostrar el verdadero camino de salvación a otra persona. Es esencial entender que la blasfemia no es solo una cuestión de palabras pronunciadas en un momento de ira o frustración. Es un estado de rechazo consciente y persistente de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Piensa en cuántas veces has sentido al Espíritu Santo diciéndote que cambies una actitud, que perdones a alguien o que abandones un pecado. Ignorar estos llamados repetidamente no es solo desobediencia, es, en esencia, un acto de desprecio por la gracia de Dios. Jesús nos advierte sobre la gravedad de este tema en varios pasajes. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 18, leemos que el que no cree ya está condenado. Aquí nos damos cuenta de que la incredulidad es una barrera que nos impide perdonar. Cuando resistimos la luz de la verdad que el Espíritu Santo nos trae, nos estamos poniendo en un camino de condenación, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él nos ofrece salvación, pero esa salvación requiere una respuesta de nuestra parte. Es crucial que comprendamos que el rechazo del Espíritu no es algo que sucede repentinamente, sino más bien un proceso que se desarrolla con el tiempo. En Hebreos, capítulo 3, versículo 15, encontramos una poderosa exhortación. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta advertencia es un llamado a la acción. Cada día, Dios nos da la oportunidad de escuchar su voz y responder a ella. Cada día es un día de gracia y misericordia. Cuando resistimos esa voz, ¿qué estamos haciendo? De hecho, estamos endureciendo nuestro corazón. Y este endurecimiento, si no se trata, puede llevarnos a blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un círculo vicioso que debemos evitar a toda costa. Al ignorar el llamado del Espíritu, nos alejamos de Dios y nuestra sensibilidad espiritual disminuye. La palabra de Dios es una guía para nuestras vidas. Es la luz que nos muestra el camino. Por eso, al mirar Mateo 12, versos 31 y 32, debemos preguntarnos, ¿qué hago con esta luz? ¿Estoy permitiendo que ilumine mi camino o elijo caminar en la oscuridad? Esta es una invitación a un examen de conciencia. Es una oportunidad para que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estoy realmente escuchando lo que Dios está diciendo o estoy cerrando los oídos? Cuando permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, estamos eligiendo el camino de la vida, el perdón y la comunión con Dios. Pero por el contrario, cuando endurecemos nuestro corazón, corremos el riesgo de recorrer un camino que nos aleje de la salvación. Ahora, mientras continuamos nuestra reflexión, los invito a prepararse para la siguiente parte, donde discutiremos las implicaciones prácticas no solo de escuchar, sino también de responder al llamado del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando resistimos y nos volvemos insensibles a su voz? Prepárate para descubrir las consecuencias espirituales de nuestras elecciones y cómo podemos, con la ayuda de Dios, evitar este trágico destino. Mientras continuamos nuestra discusión sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, es vital que comprendamos cómo un pecado común puede convertirse en algo irreversible. Jesús nos revela en Mateo 12, versículos 31 y 32, que si bien todo pecado y blasfemia pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es diferente. No será perdonada ni en este mundo ni en el mundo. Venir. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuándo un pecado se convierte en blasfemia?
El primer paso en esta transformación ocurre cuando endurecemos nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo nos toca, llamándonos al arrepentimiento y al cambio, y decidimos ignorar esa voz, estamos comenzando un proceso peligroso. El endurecimiento del corazón es como una roca que se va formando lentamente. Al principio, somos sensibles a la culpa y al arrepentimiento, pero si nos resistimos repetidamente, esta sensibilidad disminuye. Lo siguiente que tenemos es la resistencia. Cuando Dios continúa llamándonos y nosotros insistimos en desobedecer, creamos una barrera entre nosotros y Él. Resistir al Espíritu es como cerrar los ojos a la luz. Con el tiempo, esta resistencia se convierte en desinterés, y lo que antes nos molestaba ya no provoca ninguna reacción. El tercer aspecto es el duelo del Espíritu Santo. En Efesios, capítulo 4, versículo 30, Pablo nos advierte que no contristemos al Espíritu que nos selló para el día de la redención. Cada vez que ignoramos el llamado del Espíritu, Él se entristece, porque desea nuestra salvación y transformación. Esta tristeza no es solo una emoción, sino una respuesta a nuestra elección de vivir lejos de Dios. Finalmente, cuando persistimos en apagar esta voz interior, que es lo que significa no apaguéis al Espíritu, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, corremos el riesgo de entrar en un estado en el que ya no podemos escuchar la dirección divina. Cuando nos alejamos del Espíritu, no reconocemos la gravedad de nuestros pecados y la blasfemia se convierte en una posibilidad real. Por tanto, cada elección que hacemos es fundamental. Cada resistencia al Espíritu Santo, cada momento que decidimos ignorar su voz, nos acerca al punto de no retorno. Por lo tanto, debemos estar alerta y listos para responder al llamado de Dios en nuestras vidas. La gracia y el perdón siempre están disponibles, pero solo si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y oídos al mensaje que Él tiene para nosotros. A medida que avancemos, exploraremos más profundamente las consecuencias de resistirnos a esta voz y cómo podemos mantenernos firmes en la fe, permitiendo que el Espíritu Santo obre activamente en nuestras vidas. A medida que profundizamos nuestra comprensión de la blasfemia contra el Espíritu Santo, debemos enfrentar una pregunta inquietante. ¿Cuáles son las consecuencias de resistir la voz del Espíritu en nuestras vidas? Imagínese, por un momento, un río que fluye suavemente. Este río representa la gracia de Dios, siempre fluyendo, siempre presente, ofreciendo vida y refrigerio. Pero ¿qué pasa cuando ponemos barreras en su camino? Cuando ignoramos el llamado del Espíritu Santo, estas barreras se convierten en represas, obstruyendo el flujo de la gracia y eventualmente secando nuestras fuentes espirituales. Reflexionemos sobre un ejemplo práctico. Piense en una persona que, después de un error grave, siente la presión del arrepentimiento. Al principio busca a Dios, confiesa sus faltas y clama por perdón. Pero con el tiempo, cuando escucha consejos que van en contra de la voz del Espíritu, comienza a ignorar este llamado interior. Esta resistencia puede parecer inofensiva al principio, pero con el tiempo se convierte en desinterés y apatía. La persona que alguna vez sintió la convicción del Espíritu, ahora se encuentra en un estado de indiferencia, donde el pecado ya no le molesta. ¿Qué pasó aquí? Ella comenzó a apagar el Espíritu, a desviarse del camino que lleva a la vida. Es fundamental que entendamos que esta desconexión no es un acto instantáneo, es un proceso gradual. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, nos recuerda la importancia de no contristar al Espíritu. Cada vez que decidimos ignorar su llamado, estamos cerrando las puertas de nuestro corazón, creando un espacio vacío donde debe morar la presencia de Dios. Esta es una elección seria y debemos ser conscientes de ello.
Ahora, volvamos a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo nos advierte acerca de aquellos que, conociendo a Dios, no lo glorificaron como tal. Este pasaje es una advertencia para nosotros, ya que ilustra lo que sucede cuando resistimos al Espíritu. La mente se oscurece y el corazón se endurece. La espiritualidad, que debería ser fuente de alegría y esperanza, se convierte en un peso, una carga. La verdad es que Dios no quiere que nos sintamos así. Él quiere que experimentemos la libertad y la paz que provienen de una relación viva con Él. Cuando permitimos que la voz del Espíritu Santo se distancie en nuestras vidas, corremos el riesgo de tomar decisiones que nos alejemos más de Dios. El sentimiento de estar perdido o confundido acerca de las decisiones que hay que tomar es, de hecho, una señal de que la voz del Espíritu ya no resuena en nuestro corazón como antes. Aquí es cuando necesitamos reevaluar nuestras vidas y nuestras elecciones. Piense en un atleta entrenando para una competición. Si ignora los consejos de su entrenador, quien lo orienta para mejorar su técnica, ¿cómo podrá alcanzar el éxito? Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Si ignoramos los consejos del Espíritu Santo, que nos guía hacia una vida plena y saludable, estaremos simplemente dando vueltas, sin avanzar. ¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta está en abrir nuevamente nuestro corazón y nuestros oídos. Es un llamado a la humildad. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios nos enseña: si mi pueblo, sobre el que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré de cielo y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa es eterna y verdadera. Él nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a acogernos, por muy lejos que hayamos llegado. Debemos recordar que nunca es demasiado tarde para regresar. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a acogernos, dispuesto a guiarnos de regreso al camino de la luz. Cuando estamos dispuestos a escuchar y obedecer, permitimos que el río de gracia fluya nuevamente en nuestras vidas. La elección es nuestra: endurecer nuestro corazón o abrirnos a lo que Dios quiere realizar en nosotros. A medida que avancemos, entenderemos cómo podemos cultivar una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, permitiéndole obrar en nuestras vidas de manera transformadora. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de nunca alejarnos de Él? Prepárese para descubrir cómo nuestra disposición a escuchar y responder puede abrir puertas a una relación más profunda y significativa con Dios. Al considerar la importancia de no resistirnos al Espíritu Santo, es crucial comprender cómo podemos cultivar una sensibilidad a su voz. ¿Qué significa entonces abrir nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos? La respuesta está en un compromiso activo con nuestra vida espiritual, que requiere tanto disciplina como voluntad. Lo primero que podemos hacer es buscar a Dios diariamente. En Santiago, capítulo 4, versículo 8, encontramos una poderosa invitación: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este enfoque no es una tarea difícil, pero requiere un deseo genuino de conectarse con el Creador. Reserve tiempo cada día para orar y leer la Biblia. Estos momentos de comunión nos ayudan a sintonizar nuestro corazón con la voz del Espíritu. Cuando oramos, no solo debemos presentar nuestras peticiones, sino también guardar silencio y escuchar. Dios habla en susurros y a menudo el mundo que nos rodea es demasiado ruidoso para que podamos escucharlo. Imagina una escena de tormenta, el ruido de los vientos, la fuerza de la lluvia. Es difícil escuchar algo más allá de este caos. Así es la vida cotidiana. Muchas distracciones, preocupaciones y presiones que nos alejan de lo que realmente importa.
Por lo tanto, es esencial crear un espacio de tranquilidad en nuestras vidas, un lugar donde podamos retirarnos de la agitación y escuchar la voz apacible de Dios. Otra forma de cultivar esta sensibilidad es la práctica del arrepentimiento diario. En el 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es solo un acto aislado, es una práctica continua que nos mantiene alineados con la voluntad de Dios. Al reconocer nuestras faltas y buscar el perdón, estamos permitiendo que el Espíritu Santo limpie nuestra conciencia y nos renueve. Esto no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos hace más sensibles a sus instrucciones. Además, es esencial estar en comunión con otros creyentes. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 25, a no dejar de reunirnos, ya que la comunión nos anima y fortalece. Participar en estudios bíblicos, grupos de oración o servicios es una manera de escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás y animarnos a seguir adelante. El Espíritu Santo a menudo habla a través de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, usándolos como instrumentos para guiarnos. Quizás se pregunte, ¿pero cómo puedo estar seguro de que estoy escuchando la voz del Espíritu y no solo mis propios deseos? Una forma de discernir esto es por la paz interior que Dios proporciona. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tomamos decisiones y sentimos esta paz, podemos estar seguros de que estamos alineados con la voluntad de Dios. De lo contrario, debemos detenernos y reconsiderar nuestros pasos. A medida que cultivamos estas prácticas en nuestras vidas, nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, permitiéndole guiarnos, consolarnos y convencernos. Esta sensibilidad es esencial para no endurecer nuestro corazón y permanecer en la presencia de Dios. Ahora estamos en la cúspide de un camino que nos llevará a una mayor comprensión de lo que significa vivir bajo el liderazgo del Espíritu. Prepárate, porque a continuación entenderás cómo esta sensibilidad nos permite vivir una vida llena de propósito y dirección, y cómo podemos ser testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Es una invitación a una vida de fe vibrante y activa, donde el Espíritu Santo es nuestra guía. A medida que profundizamos en el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es esencial reflexionar sobre la posibilidad de cometer un pecado imperdonable y lo que esto significa para nuestra vida espiritual. Es una pregunta que muchos plantean, y comprender este tema nos ayuda a mantener una perspectiva saludable sobre nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo. Primero, debemos reconocer que la preocupación por el pecado imperdonable es en realidad una señal de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si te preguntas si ya has cometido un pecado que no puede ser perdonado, esto indica que todavía hay una sensibilidad espiritual dentro de ti, una voluntad de escuchar y conectarte con Dios. En el 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos la poderosa promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es un recordatorio de que el perdón siempre está disponible para quienes se arrepienten sinceramente. Ahora consideremos lo que realmente constituye blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de un error aislado o de una palabra irreflexiva. La blasfemia es, en esencia, un rechazo continuo y consciente de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es el acto deliberado de ignorar la voz
que nos llama al arrepentimiento y la transformación. Cuando hablamos de endurecer el corazón, estamos describiendo un estado de rechazo, donde la persona no solo ignora la voz del Espíritu, sino que también la desprecia. Este rechazo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, una elección diaria de resistir el llamado de Dios. Es vital que recordemos que la gracia de Dios es abundante y siempre está a nuestro alcance. Sin embargo, si somos tercos y continuamos ignorando su voz, corremos el riesgo de alejarnos tanto que la presencia del Espíritu se vuelve casi inaudible. Eso no significa que no podamos arrepentirnos o dar marcha atrás. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero la pregunta que debería preocuparnos es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de darnos cuenta de que necesitamos recurrir a Dios? Cuando miramos las vidas de las personas en la Biblia, podemos ver ejemplos de cómo el endurecimiento del corazón tiene consecuencias devastadoras. Piense en Faraón, quien endureció su corazón contra las advertencias de Dios. A pesar de las plagas que afligieron a su pueblo, continuó oponiéndose a Moisés y al Dios de Israel. Su perseverancia en ignorar los signos divinos lo llevó a una tragedia irremediable. Esta historia nos sirve como una poderosa advertencia. La resistencia al Espíritu Santo puede llevarnos a un estado en el que ya no podamos escuchar su voz. Por otro lado, también hay ejemplos de redención. Piense en David, que cometió pecados graves, pero cuando se enfrentó al profeta Natán, se humilló y se arrepintió sinceramente. David experimentó la misericordia de Dios y fue restaurado. Esto nos muestra que no importa cuán lejos hayamos llegado, siempre existe la posibilidad de regresar a Dios, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino. Por tanto, la reflexión sobre la posibilidad de un pecado imperdonable no debe llevarnos a la desesperación, sino a la vigilancia y a la sensibilidad espiritual. Necesitamos estar atentos a cada pequeña señal que Dios nos da, a cada empujón del Espíritu Santo que nos llama a volver al camino de la justicia. La vida cristiana es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y cada uno de nosotros debe buscar activamente esta relación. El mensaje central aquí es que mientras estemos abiertos al Espíritu y dispuestos a escuchar su voz, la posibilidad de un pecado imperdonable no debería perseguirnos. Más bien, debemos recordar que la gracia de Dios es mayor que cualquier error que podamos cometer. Cada día tenemos la oportunidad de acudir a Él, de humillarnos y de buscar su rostro. Este es el camino que nos lleva a la verdadera libertad y al perdón. A medida que avancemos, estaremos preparados para comprender cómo podemos protegernos eficazmente contra la blasfemia contra el Espíritu Santo y cultivar un corazón que busca siempre la presencia de Dios. Entendamos juntos cómo vivir en un constante estado de arrepentimiento y apertura, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y guíe en nuestro camino de fe. Ahora que entendemos la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo y las consecuencias de resistir su voz, es vital que analicemos cómo podemos protegernos contra este error fatal. La clave es cultivar un corazón sensible y receptivo a la dirección del Espíritu, siempre dispuesto a escuchar y obedecer. La primera estrategia para protegernos es mantener una vida de oración activa y constante. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios y le permitimos hablarnos. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración en Lucas capítulo 18, versículo 1, cuando dijo que debemos orar siempre y nunca desanimarnos. La oración no debe ser solo una lista de peticiones, sino un diálogo abierto, donde también escuchemos la voz de Dios. Al dedicar tiempo a la oración, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también nos volvemos más sensibles a su dirección. Además, la lectura de la palabra de Dios es fundamental.
En Salmos, capítulo 119, versículo 105, encontramos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando estudiamos las Escrituras, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón y moldee nuestros pensamientos y actitudes. La Biblia nos enseña sobre el carácter de Dios, sus principios y su voluntad para nuestras vidas. Cuando conocemos la palabra, estamos mejor preparados para discernir la voz del Espíritu y evitar las trampas del pecado. Otra forma de protegerse contra la blasfemia es desarrollar relaciones sanas con otros creyentes. La comunión con hermanos y hermanas en Cristo nos anima y desafía a vivir según la voluntad de Dios. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando estamos rodeados de personas que también buscan a Dios, es más probable que nos mantengamos firmes en nuestra fe y escuchemos la voz del Espíritu Santo. La humildad es otra característica esencial para evitar la blasfemia. En el 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos instruye a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. La humildad nos permite reconocer nuestros defectos y limitaciones, nos lleva a buscar el perdón y la gracia de Dios. Cuando somos humildes, abrimos nuestro corazón a la corrección y guía del Espíritu, volviéndonos más receptivos a su guía. Finalmente, la práctica regular del arrepentimiento es fundamental. Necesitamos estar dispuestos a confesar nuestros pecados y volvernos a Dios cada vez que nos desviemos de su voluntad. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, leemos que debemos arrepentirnos, pues, y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Esta práctica nos ayuda a mantener nuestro corazón sensible y en comunión con Dios. Cuando nos arrepentimos, reconocemos que necesitamos su gracia y que sin Él estamos perdidos. Es importante enfatizar que mientras sigamos buscando sinceramente a Dios, la posibilidad de blasfemia contra el Espíritu Santo no debe asustarnos. El Espíritu Santo es consolador y guía, siempre dispuesto a guiarnos de regreso al camino correcto. Es nuestra la responsabilidad de abrir nuestro corazón y permitir que Él obre en nosotros. Al acercarnos al final de nuestra reflexión, es esencial recordar que el camino de la fe es continuo. Necesitamos estar vigilantes, siempre dispuestos a escuchar la voz del Espíritu y responder a ella con fe y obediencia. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios, y cada elección que hacemos tiene el poder de acercarnos o alejarnos de Él. A continuación, comprenderá cómo vivir de una manera que sea testigo de la transformación del Espíritu Santo en su vida, y cómo esto puede impactar a quienes nos rodean. ¿Cómo podemos ser luz en un mundo que muchas veces camina en la oscuridad? Prepárese para explorar la belleza del testimonio cristiano y la importancia de reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. A continuación, comprenderá cómo vivir de una manera que sea testigo de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo esto puede impactar profundamente a quienes nos rodean. La transformación que ocurre cuando abrimos nuestro corazón a la dirección del Espíritu no es solo una experiencia personal. Es una manifestación del amor y el poder de Dios que puede tocar y cambiar las vidas de quienes nos rodean. Cuando nos permitimos ser moldeados por el Espíritu Santo, comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones, palabras y actitudes. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos enseña: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que nuestras vidas deben ser un testimonio vivo de la gracia y la verdad de Dios.
Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada acto de amor son oportunidades para mostrar la realidad del Evangelio. Piensa en cómo tu vida puede ser un faro en la oscuridad. Cuando muestras amor y compasión, incluso en las situaciones más difíciles, quienes te rodean comienzan a notar que hay algo diferente en ti. Imagínese a un compañero de trabajo en dificultades y usted se acerca para ofrecerle una palabra de apoyo. Esta pequeña acción, guiada por el Espíritu Santo, podría ser la clave que lleve a esa persona a buscar más sobre su fe. El testimonio no se limita solo a las palabras que decimos, sino también a la forma en que vivimos. Es fundamental recordar que la transformación no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todo es nuevo. Esta nueva identidad en Cristo nos invita a abandonar viejos hábitos y vivir de una manera que glorifique a Dios. Al hacer esto, no solo experimentamos crecimiento espiritual, sino que también inspiramos a otros a buscar esta misma transformación. Un ejemplo práctico lo podemos encontrar en la historia de un hombre que después de años de vivir lejos de Dios, decidió recurrir a Él. Comenzó a participar en un grupo de estudio bíblico y a medida que su vida cambió, sus amigos comenzaron a notar la diferencia. Ya no estaba atrapado en la desesperación y la negatividad. Por el contrario, mostró una paz y una alegría que intrigaban a los demás. Un día, un amigo se le acercó y le preguntó: ¿qué te pasó? ¿Te ves diferente? Esa pregunta se convirtió para él en una oportunidad de compartir su testimonio sobre cómo el Espíritu Santo lo había transformado. A través de su historia, muchas personas se han sentido inspiradas a buscar una relación más profunda con Dios. Vivir como testimonio del Espíritu Santo no significa ser perfecto, sino auténtico. Cuando cometemos errores, es importante reconocer nuestro fracaso y buscar el perdón. Esto demuestra la realidad de nuestro camino de fe, donde el arrepentimiento y la gracia se entrelazan. En lugar de intentar parecer infalibles, debemos ser transparentes acerca de nuestras luchas y victorias, permitiendo que otros vean la obra de Dios en nuestras vidas. Al comprometernos a ser testigos vivos del Espíritu Santo, no podemos olvidar que nuestra misión también incluye compartir el mensaje de salvación con aquellos que no conocen a Cristo. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús nos manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta no es solo una responsabilidad de los pastores o líderes de la iglesia, sino de cada creyente que es guiado por el Espíritu Santo. Cada interacción con los demás es una oportunidad para sembrar la verdad del Evangelio. Ahora, más que nunca, el mundo necesita la luz que tenemos en Cristo. En tiempos de incertidumbre y desesperación, ser una voz de esperanza es una misión noble. Al dejarnos guiar por el Espíritu, Él nos permitirá hablar y actuar con valentía y amor. Comenzamos nuestra reflexión reconociendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, una advertencia que nos lleva a un serio examen de conciencia. ¿Qué significa esto en nuestra vida cotidiana? Significa que debemos estar alerta, listos para responder a la voz del Espíritu que nos llama al arrepentimiento y la transformación. Cada día es una nueva oportunidad para acudir a Dios y al hacerlo, encontramos la esperanza y la renovación que Él ofrece. A medida que profundizamos en la comprensión de cómo un pecado puede convertirse en blasfemia, nos damos cuenta de la importancia de no endurecer nuestro corazón. El endurecimiento es un proceso gradual y la resistencia a la voz del Espíritu puede llevarnos a un estado de desesperación espiritual.
Aquí es donde la práctica del arrepentimiento y la búsqueda diaria de una vida de oración se vuelven esenciales. Cuando nos comprometemos a escuchar la palabra de Dios y buscar su dirección, nos estamos colocando en una posición de humildad y apertura, listos para recibir lo que Él tiene para enseñarnos. Mientras discutíamos la importancia de presenciar la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, fuimos desafiados a ser luz en un mundo que a menudo está en oscuridad. Nuestra vida debe ser un reflejo de la gracia y el amor de Dios. A través de nuestras acciones, palabras y testimonios, tenemos la oportunidad de impactar a quienes nos rodean. Como nos enseñó el apóstol Pablo, debemos ser nuevas criaturas en Cristo, permitiendo que los frutos del Espíritu sean visibles en todo lo que hacemos. Esta transformación es una prueba viviente del poder de Dios y de la eficacia de su Espíritu en nuestras vidas. Finalmente, al reflexionar sobre la posibilidad de un pecado imperdonable, debemos recordar que la verdadera preocupación debe ser la resistencia continua al Espíritu Santo. Mientras estemos abiertos y dispuestos a escuchar, la gracia de Dios siempre estará disponible para nosotros. Necesitamos estar vigilantes, pero también confiados en el amor y la misericordia que nos rodean. Si estás aquí, escuchando y reflexionando sobre todo esto, debes saber que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu corazón. No es demasiado tarde para acudir a Dios y permitirle hacer una obra en usted. Cada día trae una nueva oportunidad de levantarte y avanzar, permitiendo que la luz del Espíritu ilumine tu camino. Antes de cerrar, quiero invitarte a continuar este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Tenemos muchos otros videos aquí en el canal donde exploramos temas bíblicos intrigantes, desentrañamos misterios de las Escrituras y profundizamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Cada video es una oportunidad para profundizar aún más en tu fe y comprender cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en tu vida. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos y familiares. Juntos podemos difundir el mensaje de esperanza y transformación que solo el Espíritu Santo puede brindar. Su participación es esencial para que podamos seguir produciendo contenido que edifique e inspire. Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para tratar de confundirte, desviándote del verdadero camino que lleva a la salvación. Pero aquí, en este canal, solo encontrarás la verdad, siempre probada dentro de la misma palabra de Dios. En cada video traigo estudios y explicaciones directas de las Escrituras, revelando lo que realmente dice la Biblia sobre los temas que son esenciales para nuestra fe. Si quieres entender más sobre Dios, sobre el plan de salvación y ver cómo se desenmascaran las mentiras del enemigo, este es el lugar indicado para ti. Entonces, solo verifica si ya estás suscrito al canal. Hazlo ahora mismo. De esta manera, seguirás todos los próximos videos y crecerás cada vez más en tu conocimiento de la verdad bíblica. No dejes que las dudas y los errores te alejen de Dios. Juntos, entenderemos lo que realmente enseña la Biblia y fortaleceremos nuestra fe para caminar en la dirección correcta, el camino que conduce a la vida eterna. Cuanta más gente sea consciente de la verdad, menos espacio habrá para las mentiras de Satanás. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Recuerde, no estás solo en este viaje. Estamos juntos, buscando la verdad y la sabiduría que provienen de Dios. Mira los demás videos y deja que la palabra de Dios renueve tu mente y corazón cada día. Que Dios bendiga ricamente tu vida y que la luz del Espíritu Santo guíe siempre tus pasos. Hasta la próxima.